En este video vamos a empezar a trabajar con extremos de campos escalares. Cuando hablamos de extremos nos referimos a máximos o mínimos de un campo escalar. Nosotros ya teníamos la noción de máximo mínimo para una función de análisis 1. En este gráfico que tenemos aquí podríamos identificar que en -1 la función escalar, función de análisis 1, alcanza un valor mínimo relativo y ese mínimo era esta altura que se alcanza en 1. Y también podemos ver que en -1 se alcanza un máximo relativo, un valor máximo relativo. Lo que es el máximo es la altura de la función en ese punto. Lo de relativo tiene que ver con comparar la altura que alcanza la función en el punto en cuestión con las alturas que alcanza la función para puntos en un entorno de -1 en este caso. Cuando el valor de la función, en cambio, era mayor o igual o menor o igual, si se trata de un máximo o de un mínimo, a los restantes valores de la función en todo su dominio y no solo en un entorno, ahí distinguíamos la noción de relativo que vale por un entorno y aparecía la noción de máximo o mínimo absoluto. Lo que queremos hacer ahora es generalizar esto para campos escalares. Más allá de la definición que vamos a formalizar para campos escalares, también vamos a ver un método de trabajo, tal como aparecía en análisis 1, una forma de encontrar puntos donde existía la posibilidad de que hubiera máximos o mínimos relativos, y luego clasificábamos esos puntos críticos, que así los llamábamos, para ver si efectivamente había extremos en esos puntos. O sea, teníamos como dos etapas de trabajo en análisis 1. Identificábamos puntos críticos y luego los clasificábamos. Algo similar vamos a tener para campos escalares. Pero primero vamos a dar una idea un poco más geométrica para el caso de campos escalares de dos variables, donde si miramos su gráfico, que es z igual f de xy en R3, visualmente podemos identificar máximos o mínimos relativos absolutos, también mirando las alturas de los puntos. En este primer ejemplo tendríamos aquí en 0, 0 una altura que ahora se mide sobre el eje Z, máxima, en este caso tanto relativa, porque podemos ver que es el valor más grande en un entorno de 0, 0, como absoluta, porque es el valor más grande que alcanza la función en todo su dominio. Entonces tendríamos en el mismo punto, en este caso particular, un máximo relativo y absoluto. Y algo parecido pasa en este otro ejemplo, también en el 0, 0, pero en el caso de mínimo, absoluto y relativo. Ahora, vamos a formalizar un poquito estas definiciones. No siempre ocurre que en el mismo punto haya extremos que cumplan ser de los dos tipos, relativos y absolutos, así que vamos a distinguir un poco esas definiciones y después veremos cuál es el método de trabajo para los campos escalares. Entonces empezamos con las definiciones. En particular, si tomamos un campo escalar de dos variables, en un punto x0 y 0, que necesitamos que sea interior al dominio de f, es decir, que tiene que haber todo un entorno de p sub 0 contenido dentro del dominio, no solo p sub 0, sino todo un entorno de p sub 0 contenido en el dominio. Entonces podemos decir que la función, el campo escalar, alcanza en p sub 0 un mínimo, un valor mínimo local o relativo, si para todos los puntos de algún entornito se verifica que la altura de f en todos los puntos de ese entorno es mayor o igual que la de f en el punto p sub 0. O sea, f de p sub 0 es la altura más chiquita de todas en ese entornito. Necesitamos que todo el entorno esté contenido en el dominio, decíamos antes esto, porque si no, no podemos calcular f en los puntos del entorno como para compararla con f de p sub 0. De manera similar, definimos un valor máximo local o relativo de la función en un punto. Lo único que cambia en la definición es el sentido de la desigualdad. Ahora f en todos los puntos del entorno es menor o igual que el valor de la función en p sub 0. O sea, f en p sub 0 es el valor más grande, mayor o igual que los valores de f o las alturas de f en puntos de un entorno.
Estamos tomando estas definiciones en un sentido amplio, por eso usamos desigualdades que dicen mayor igual o menor igual, y en lugar de tomarlo en sentido estricto, donde variaría la definición tomando mayor estricto, menor estricto. Trabajaremos en este sentido amplio. Si queremos definir máximos y mínimos absolutos, entonces no es necesario que el punto donde el cual se alcanza el valor máximo mínimo sea un punto interior del dominio. No necesito que todo un entorno del punto esté dentro del dominio de la función. Basta con que la función esté definida en ese punto donde se está alcanzando ese mínimo absoluto y se verifique que en todos los restantes puntos del dominio el valor de la función sea mayor o igual que el de f en p sub 0. Es decir, f de xy mayor o igual que f de x0 y 0, que es este p sub 0, para todos los xy del dominio. Y decimos que tenemos en f, que f alcanza en p sub 0 un mínimo absoluto. No hace falta que el punto sea interior, puede ser interior, en ese caso será también un mínimo relativo, además de absoluto. Y la última definición que nos falta es la de valor máximo absoluto de la función en un punto, y difiere de lo anterior solamente en el sentido de la desigualdad, es decir, que para todos los puntos xy del dominio se verifica que f de xy es menor o igual que f de x0 y 0, donde se está alcanzando ese máximo absoluto. O sea, f de x0 y 0 es mayor o igual que todos los valores de la función en todo su dominio. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para trabajar concretamente cuando nos dan un campo escalar y encontrar, si queremos encontrar esos extremos? Porque la definición, si bien nos clarifica de qué estamos hablando cuando hablamos de un máximo o mínimo, relativo o absoluto, no es una manera muy práctica de trabajar esto de comparar el valor de la función en el punto con la de otros puntos. Entonces vamos a tener una manera de trabajar que está de alguna manera generalizando lo que se hacía en análisis 1, teniendo dos etapas. Una condición necesaria que identifica dónde hay posibles extremos y una condición suficiente que nos termina de decir en algunos casos si efectivamente hay un extremo o no. Bueno, ¿cuál es esta condición necesaria para que exista un extremo relativo? Bueno, esa la da este resultado que dice que si un campo escalar tiene derivadas parciales continuas y tenemos un punto P sub 0 que es interior al dominio de f, y en ese punto la f alcanza un máximo mínimo local o relativo, entonces necesariamente se verifica que las dos derivadas parciales de f se anulan simultáneamente en P sub 0. Es decir, la condición necesaria es que el gradiente de la función en ese punto sea el vector nulo. Esto se generaliza para más variables, esta condición necesaria, pero es necesaria y después vamos a ver que no es suficiente, no me alcanza solo con esto. Pero primero vamos a interpretar qué significa geométricamente esta condición, y esta interpretación la hacemos sí solo para el caso de dos variables. Bueno, pensemos que si las derivadas parciales de f se están anulando en el punto en cuestión, lo que está ocurriendo es que si miramos el plano tangente, recordamos la ecuación del plano tangente al gráfico de la función en el punto que corresponda a p sub 0, esas derivadas parciales nulas hacen que, recordemos que esas derivadas parciales son los coeficientes de x y de y en la ecuación del plano tangente, hacen que no aparezcan términos con x y términos con y en la ecuación. Por lo tanto, la ecuación del plano tangente en el punto correspondiente queda del tipo z igual constante. Esto es sinónimo de decir es un plano paralelo al plano xy. Es decir, que cuando hay un máximo relativo o un mínimo relativo, efectivamente el plano tangente al gráfico en el punto que le corresponde es horizontal. Esto está diciendo geométricamente esa condición de gradiente nulo. Bien, pero como anticipáramos, la existencia de extremo relativo implica necesariamente que el gradiente sea nulo, pero no me alcanza. Si yo tengo gradiente nulo en un punto, eso no me alcanza para decir que hay un extremo que alcanza la función extremo relativo en P sub 0. Es decir,
no es suficiente la condición. Veamos por qué. Bueno, habíamos visto que el gradiente fuera nulo, en el caso de derivadas parciales continuas, implicaba que el plano tangente era un plano horizontal. Pero hay superficies donde, como esta que tenemos acá, por ejemplo, donde en este punto del gráfico, efectivamente, si miramos algunas curvas contenidas en la superficie y pensamos en las rectas tangentes de esas curvas que van a estar contenidas en el plano tangente, nos damos cuenta que el plano tangente en ese punto es horizontal. Efectivamente, las derivadas parciales se anulan en el punto que corresponde dentro del dominio a este punto del gráfico. Sin embargo, en ese punto del gráfico no tenemos ni altura ni máxima ni mínima, porque podemos ver que el plano tangente atraviesa la superficie. Hay puntos de la superficie que son más altos que este en cuestión, y puntos de la superficie que son más bajos, tienen altura más baja, a eso me refiero, que este donde estamos trabajando. Entonces, en este tipo de puntos hay plano tangente horizontal, pero la función no está alcanzando, en el correspondiente del dominio, no está alcanzando un valor que sea máximo, ni está alcanzando un valor que sea mínimo. Este tipo de puntos del gráfico se suele llamar, por la forma que tiene el gráfico, puntos silla o puntos de ensilladura. Entonces, en definitiva, la condición de que el gradiente sea nulo es una condición necesaria, pero no es suficiente, no alcanza. Sin embargo, los puntos donde el gradiente se hace cero, para el caso que tenga derivadas parciales continuas, efectivamente son puntos que generan como candidatos a alcanzar valores extremos, aunque no necesariamente eso ocurra. Bueno, vamos a llamar entonces puntos críticos a esos candidatos, digamos, a los puntos interiores del dominio en el cual las derivadas parciales están definidas y valen cero, o sea, el gradiente se anula. Es el vector nulo. Pero también vamos a llamar puntos críticos a aquellos puntos del dominio donde puede que haya problemas con las derivadas parciales de f, que no estén definidas, por ejemplo, que no existan, sin embargo puede haber algún extremo en un punto de esos. O sea, estos me dan como los posibles puntos interiores del dominio donde puedo llegar a tener valores extremos, máximos o mínimos. Por ejemplo, un punto crítico donde las derivadas parciales no están definidas podría ser el origen de coordenadas, si pensamos en el ejemplo de un cono con vértice en el origen, ¿no? En ese vértice no hay, en ese 0, 0, digamos, que corresponde al vértice, el vértice del cono es el 0, 0, 0, pero en el dominio sería el 0, 0, en ese punto las derivadas parciales no existen, sin embargo hay un mínimo para el campo escalar, que tiene como gráfico esa parte de arriba de un cono. Bien. Entonces, esta va a ser como nuestra primera etapa de trabajo, ¿no? Encontrar los puntos críticos, nuestros candidatos a darnos quizás valores extremos para el campo escalar. Esto está enunciado para R2, pero se generaliza para más variables. Veamos entonces un ejemplo. Concretamente hallamos los puntos críticos para este campo escalar que tenemos definido acá, que en este caso, como es una expresión polinómica, no tiene problemas en su dominio es todo R2, entonces basta para hallar los puntos críticos, calcular sus derivadas parciales e igualarlas a cero simultáneamente. Eso nos plantea un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, igualar las derivadas parciales a cero. Como necesitamos que se cumplan las dos cosas simultáneamente, nos plantea un sistema de ecuaciones. En este caso el sistema es lineal, podríamos resolverlo despejando una de las variables en una de las ecuaciones y reemplazando en la otra, y encontramos en este caso un único punto crítico 1, 1. Pero el sistema no siempre es lineal, o sea que acá en la resolución de este sistema puede estar como el primer problema que se me presenta al querer hallar los puntos donde el gradiente se anula, porque el sistema puede ser de dos ecuaciones, pero de cualquier tipo, porque esto proviene de calcular las derivadas parciales de un campo escalar que puede ser muy complicado. Así que no hay manera de anticipar cuántos puntos críticos vamos a tener. En este caso hay uno solo y es el 1, 1 y salió de resolver este sistema. Luego vamos a continuar con este mismo ejemplo.
Pero primero vamos a trabajar con alguna condición que sea suficiente, que una vez que yo tenga los puntos críticos me permita de alguna manera clasificar esos puntos críticos o decidir si en esos puntos críticos F alcanza o no algún valor extremo. Para esto necesitamos definir lo que se llama hessiano. Trabajamos particularmente con el campo escalar de dos variables y necesitamos aquí que las derivadas parciales hasta el orden 2 sean continuas en un entorno de P sub 0 y se llama hessiano de F en P sub 0 al determinante de 2 por 2 que tiene en los 4 lugares las 4 derivadas parciales de orden 2 de la F evaluadas en el punto P sub 0. Recordamos que el determinante de 2 por 2 lo podemos calcular haciendo el producto de los elementos de la diagonal y restando el producto de los otros dos elementos. Como estamos poniendo la condición de que las derivadas parciales hasta el orden 2 sean continuas, esas dos derivadas mixtas que quedan al final de esta expresión son iguales y por lo tanto podemos expresar este hessiano como f segunda xx por f segunda y menos la derivada mixta al cuadrado, todas las derivadas evaluadas en P sub 0. Ese determinante entonces, ese hessiano de f en P sub 0 es un número. Ese número es el que nos va a ayudar a clasificar los puntos críticos cuando calculemos el hessiano en cada uno de los puntos críticos que tenga el problema. Esto que está aquí definido para R2 se puede generalizar a más variables, pero es un poco más complejo enunciar la condición suficiente para cuando tenemos más variables. Vamos a enunciarla solamente para dos variables, esta condición suficiente. Pedimos las mismas condiciones que para definir el hessiano, pero ahora agregamos que P sub 0 sea un punto crítico y según el cálculo del hessiano en cada punto crítico, vamos a poder en algunos casos clasificar o decidir qué está pasando en ese punto crítico. Si el hessiano en el punto crítico es positivo, seguro hay un extremo, pero para eso tengo que mirar esta derivada de orden 2 de f en p sub 0, que era la derivada de orden 2 que estaba en el lugar 1, 1 del determinante hessiano. Si ese numerito también es positivo, entonces seguro que f alcanza en p sub 0 un mínimo local o relativo. Si el hessiano es positivo y ese mismo numerito es negativo, cuando evalúo esa derivada en P sub 0 me da negativa, entonces también en un extremo, pero ahora f alcanza un máximo local o relativo en P sub 0. Es decir, que si el hessiano es positivo, seguro hay extremo. Depende si es un máximo o un mínimo del signo de esta derivada segunda. Ahora, si el hessiano en P sub 0 es menor que 0, entonces no hay un extremo. En P sub 0 no se alcanza un valor extremo, sino que en el punto del gráfico que corresponde a P sub 0, es decir, en el punto x0 y 0, f de x0 y 0, le agrego la tercera componente para estar en el gráfico, ese punto es un punto de ensilladura, como el que habíamos visto gráficamente, similar a ese. Bien, ahora, en el caso que el hessiano en P sub 0 dé igual a 0, este criterio no alcanza para definir qué está pasando en ese punto crítico y tendría que encontrar alguna otra manera de analizar la situación. Con esto nos va a alcanzar para lo que nosotros pretendemos trabajar de este tema y hay casos que nunca se presentan, que parecería que faltaran, pero nunca se presentan. Por ejemplo, la condición hessiano positivo y esta derivada igual a 0 nunca se presenta porque si el hessiano nos dio positivo, esta derivada igual a 0 haría que el primer producto que aparece en ese hessiano, que era una diferencia, fuese 0 y entonces quedaría menos la derivada mixta al cuadrado, eso nunca podría dar positivo, ese caso no se está presentando. Sí se puede presentar el caso que el hessiano en P sub 0 da igual a 0 y aclaramos nuevamente este criterio no alcanza para definir qué está pasando en ese caso. No tengo información que me alcance, tendría que trabajar de alguna otra manera, con algún otro criterio, utilizando la definición, o bueno, hay algunas otras estrategias. Bueno, vamos a un ejemplo. Es el mismo ejemplo que trabajamos antes para calcular los puntos críticos, es decir,
que ya calculamos el dominio de este campo escalar, las derivadas parciales, las igualamos a 0 y resolvimos ese sistema. Obtuvimos en ese caso, lo hicimos hace un ratito, como único punto crítico el 1, 1. Queremos ahora clasificar ese punto crítico, decidir qué está pasando en ese punto crítico, si efectivamente f alcanza o no un valor extremo en ese punto crítico, y para eso utilizamos el hessiano. El hessiano lo calculamos con las derivadas de orden 2, que en este caso, como las derivadas de orden 1 eran expresiones lineales, en este caso las derivadas de orden 2 quedan todas constantes, pero en principio podrían quedar expresiones que dependen de x y de y. Ese hessiano lo evaluamos en el punto crítico, en este caso sigue dando las mismas constantes, porque no depende de x y y, pero en casos más generales tengo que evaluar en cada uno de los puntos críticos y en cada punto crítico el valor del hessiano puede ser diferente. En este caso el valor del hessiano en 1, 1 nos da menos 23 y lo que nos interesa de ese numerito es si es positivo o es negativo en principio. Después si es positivo nos interesará analizar el signo de esta otra derivada que aparece en este lugar. Pero como acá dio negativo, directamente ya podemos decir en este punto crítico no hay un valor extremo. En este caso lo que está ocurriendo es que en el punto 1, 1, f de 1, 1, le agrego la tercera componente para estar en el gráfico, ahí decimos que ese punto es un punto de ensilladura, porque el punto de ensilladura era un punto del gráfico, que corresponde al punto crítico del dominio 1, 1. Pero no hay un extremo en este caso, sino que se está alcanzando, se está produciendo en el punto 1, 1, f de 1, 1, un punto de ensilladura. Es decir, que esta f no tiene valores extremos, no tiene ni máximos ni mínimos. Veamos otro caso. Analizar la existencia de extremos relativos. Estas condiciones que venimos indicando son todas para extremos relativos. Después trabajaremos en el video siguiente con el análisis de extremos absolutos. Por ahora esta condición necesaria y suficiente, siempre dijimos que era para extremos relativos. Bien, trabajamos con este campo escalar en este caso. Su dominio tiene restricciones. Como hay x e y en el denominador, esas expresiones no pueden ser 0. Sin embargo, para los puntos donde está definida la f, podemos hallar las derivadas parciales de la f que tienen el mismo dominio, es decir, no se agregan puntos donde la función esté definida y las derivadas parciales no. Si hubiese puntos donde las derivadas parciales no existen, pero son puntos que sí están en el dominio de f, los agregaríamos como puntos críticos. En este caso, las restricciones que tenemos para las derivadas parciales coinciden con las restricciones que ya teníamos en el dominio de f. Así que los puntos críticos van a aparecer, en este caso, de igualar a 0 las derivadas parciales. Planteamos ese sistema de ecuaciones y nos quedan, en este caso particular, nos quedan ecuaciones que son independientes. Nos queda una ecuación en X y otra ecuación en Y. Podríamos, en la primera ecuación, bueno, las dos son muy similares, van a tener las mismas soluciones, solo que con distintas variables. Entonces, bastaría con resolver alguna de ellas y ya tenemos los valores de X y de Y que nos interesan. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Podemos escribir 3x² igual a 48 sobre x², pasar x² multiplicando, quedaría 3x a la cuarta igual a 48, despejando x a la cuarta, nos queda en definitiva que x vale 2 o menos 2. Lo mismo para la otra ecuación, porque es idéntica, valores de y. Pero entre esta opción para x y esta opción para y, yo necesito conjugar esta información a través de una simultaneidad, porque lo que queríamos era que las dos ecuaciones se cumplieran simultáneamente. Entonces necesito las dos cosas a la vez. De manera que combinamos la información. Si x vale 2, puede ser que y valga 2 o menos 2. Entonces ahí surgen dos puntos críticos. Pero si x vale menos 2, también necesito que y valga 2 o menos 2. Entonces en total vamos a tener 4 puntos críticos. 2, 2, 2 menos 2, menos 2, 2 y menos 2, menos 2. Estos son los puntos críticos de nuestro problema. Para clasificarlos, o sea, para decidir qué está pasando en cada uno de esos 4 puntos críticos,
armamos el hessiano calculando las derivadas de orden 2. En este caso las derivadas mixtas valen 0, así que simplemente nos quedaría para evaluar en cada punto crítico los valores de estas dos derivadas de orden 2 y calcular el hessiano. Entonces trabajamos con el primer punto crítico, en 2, 2, nos queda que el hessiano es positivo, entonces miramos el signo de esta derivada respecto de x dos veces en el punto 2, 2, que también es positiva. Por lo tanto, podemos decir en este caso que f alcanza en 2, 2 un mínimo local. ¿Cuál es el valor del mínimo local? ¿Quién es el mínimo local? Es el valor de f en p sub 0. O sea, f en 2, 2 es un mínimo local o relativo. Podemos calcularlo si hace falta ese valor f de 2, 2, reemplazando 2, 2 en la f. Ahí tendríamos el valor mínimo. Ese mínimo sería un numerito. Pero bueno, basta con indicar que alcanza un mínimo local o relativo. Si pasamos al segundo punto crítico, evaluamos h en 2 menos 2, en este caso nos da un valor negativo para el hessiano. Entonces, eso significa que en el punto del gráfico 2 menos 2, f de 2 menos 2, tenemos esa forma de punto silla, o decimos que hay un punto de no hay un valor extremo que se alcance en el 2 menos 2. Lo mismo hacemos con los dos puntos críticos restantes. El hessiano en menos 2, 2 también nos da negativo, así que hay otro punto de ensilladura en ese gráfico, que es el menos 2, 2, f de menos 2, 2. Y por último, el hessiano en menos 2 da positivo, pero ahora esta derivada da negativa, con lo cual en el punto menos 2, f alcanza un máximo local o relativo con valor f de menos 2. De manera que tenemos estudiados todos los extremos relativos de este campo escalar. Vamos a un tercer ejemplo que es un poquito diferente. Nos piden determinar los valores reales de un cierto número a que desconocemos para que el punto de R3, 1, 0, f de 1, 0, sea un punto de ensilladura si f tiene esta expresión que nos dan, donde en esa expresión aparece ese valor a, ese parámetro a que no estamos conociendo. Además nos preguntan si f presenta extremos relativos. Nos aseguran que tiene un punto de ensilladura para algún valor de a que tenemos que hallar, y además nos piden investigar si f tiene extremos relativos. Por supuesto, debemos justificar todo el procedimiento. Bien, la primera cosa que podemos observar es que f tiene como dominio R2 independientemente del valor de a, porque es una expresión de tipo polinómica. Podemos calcular sus derivadas parciales, aun cuando no conocemos a, y pensar que para que en el punto 1, 0, f de 1, 0, haya un punto de ensilladura, el punto 1, 0 en principio tiene que ser un punto crítico de la f, que como no tiene problemas en su dominio, va necesariamente a tener que ser un punto, el 1, 0, donde las dos derivadas parciales de f se anulen simultáneamente. Eso quizás nos permita encontrar el valor de a. Así que podemos evaluar las derivadas parciales en 1, 0, igualarlas a 0 y sacar la información que necesitemos. En el caso de la primera derivada parcial respecto de x evaluada en el punto 1, 0, hace que a no aparezca, nos queda directamente 0 igual a 0, no nos brinda ninguna información. Pero en el caso de la segunda ecuación que se produce al igualar f'I en 1, 0 a 0, digo que queda una ecuación porque ahí sí aparece el valor de a involucrado y nos queda despejando que el valor de a tiene que ser 1. Ese valor de a igual a 1, entonces sería el único valor de a que hace que el 1, 0 sea un punto crítico, que es la primera condición que se necesita para que luego yo pueda decir en 1, 0, f de 1, 0 hay un punto de ensilladura. Pero todavía no puedo decir que hay un punto de ensilladura porque no sé si para este valor de a que encontramos efectivamente en ese punto se produce un punto de ensilladura. Hasta ahora lo único que sabemos es que para el valor de a igual a 1 es el único valor de a para el cual 1, 0 es un punto crítico de f. Así que hay que seguir trabajando un poquito para dar como respuesta el valor a igual a 1. Hay que verificar si efectivamente hay un punto de ensilladura. Podemos calcular el hessiano entonces, pero ya
reemplazando el valor de A igual a 1 y calculando ese ciano en ese punto crítico 1, 0, comprobamos que efectivamente es negativo. Entonces, recién ahora podemos decir que sí, que para A igual a 1, el punto 1, 0, f de 1, 0 es un punto de ensilladura y es el único valor de A que hace que eso ocurra. De manera que ya tenemos el valor de A, que era lo primero que nos pedían en el ejercicio. Con ese valor de A nos aseguramos que el punto que nos dieron es un punto de ensilladura. Ahora, nos pedían además analizar si F tenía otros puntos críticos u otros, o si se producían valores extremos para A. Hasta acá, lo único que tenemos es un punto de ensilladura que no se relaciona con un valor extremo. Pero vamos a estudiar entonces con ese valor de A, concretamente la f que nos queda reemplazando el valor de A igual a 1. Tenemos entonces sus derivadas parciales y buscamos todos los puntos críticos. Seguro que el punto que teníamos recién, el punto 1, 0, va a aparecer entre esos puntos críticos, pero puede que haya otros. Al igualar a 0 las derivadas parciales, nos queda un sistema. En este caso, en la primera ecuación nos conviene sacar factor común I, para que nos quede un producto igual a 0. De un producto igual a 0 resulta como más simple empezar como a desarmar la ecuación, porque para que un producto de 0 es porque alguno de los factores tiene que ser 0. Eso significa que o bien y vale 0 o x toma un valor que hace que 2x menos 3 sea 0, y eso es el valor 3 medios para x. Por ahora la otra ecuación la dejamos igual, pero esto ya nos da una opción para empezar a trabajar. Entonces podemos pensar en qué pasa cuando combinamos la información con la segunda ecuación en cada una de estas dos opciones que tenemos para la solución de la primera ecuación. Así que en el caso en que y valga 0, si reemplazamos la información en la segunda ecuación, la información igual a 0 en la segunda ecuación, nos queda que x cuadrado menos 3x más 2 es 0. Resolvemos esta cuadrática que nos da dos soluciones, x igual a 2, x igual a 1, pero cada una de esas viene combinada con la información y igual a 0. En la segunda opción que teníamos acá, si x vale 3 medios, podemos reemplazar 3 medios en la segunda ecuación y hacemos algunas cuentitas y nos queda un solo valor para y, que es menos 1/8. Eso hace entonces que tengamos tres puntos críticos: el 1, 0, el 2, 0 y el 3 medios menos 1/8. El 1, 0 ya sabíamos que iba a aparecer, era el que conocíamos, pero ya sabemos que para ese punto en el gráfico corresponde un punto de ensilladura. Vamos a clasificar los otros dos puntos críticos. Entonces calculamos el hessiano y reemplazamos uno de los otros dos puntos críticos. En el 2, 0 también nos da un valor negativo, o sea que tenemos otro punto de ensilladura que ahora está en el punto del gráfico 2, 0, f de 2, 0. Y cuando reemplazamos el hessiano en el tercer punto crítico, 3 medios menos 1/8, nos da positivo, y la derivada respecto de x dos veces en ese mismo punto es negativa. Por lo tanto, podemos decir que f alcanza en 3 medios menos 1/8 un máximo local o relativo. De manera que para el valor a igual a 1 que encontramos, f tiene un único valor extremo que es un máximo local y lo alcanza en el punto del dominio 3 medios menos 1/8. Bien, entonces, sintetizando, definimos lo que eran extremos relativos y absolutos para un campo escalar y en particular trabajamos para dos variables y vimos que para encontrar los extremos relativos tenemos una condición necesaria que nos permite determinar los puntos críticos, que van a ser aquellos puntos del dominio donde pueda tener algún problema con las derivadas parciales, o puntos del dominio donde las dos derivadas parciales se anulan simultáneamente. Y tenemos una segunda etapa de trabajo donde ya necesitamos que las derivadas de orden 2 sean continuas, donde clasificamos los puntos críticos calculando el hessiano en cada uno de esos puntos críticos y utilizando el criterio que enunciamos. Esperamos que este video haya sido de utilidad. Muchas gracias.